Al Señor Jesús en esta noche. ¿Sabe qué? Jesús es la razón de que estamos aquí. Él es nuestro precioso y amado Rey. Y ¿sabe qué? Cuando pienso en esta oportunidad, yo no soy merecedor de esta oportunidad. Y muchas veces nosotros, de manera quizá religiosa, podemos decir, sí, mira, a esa persona se le puede dar ese chance, pero no. Es solo por los méritos de Cristo. Y pienso que así como Jacob tuvo que ser vestido con la ropa de Esaú para recibir de Isaac esa bendición, así pasa con nosotros. Nosotros tenemos que ser rociados con la sangre de Cristo, recibir el ADN de Cristo para que el Padre pueda vernos como ve a su hijo. Y por esa razón, cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, dijo, óyeme, mira, tú hueles a Esaú, tienes pelo como Esaú, pero no hablas como él, por tanto te bendigo. Y cuando lo bendijo, le dio la promesa, le dio esa bendición que el Padre respaldó. Y sabe que la palabra bendecir lo que significa es bien decir. Entonces Dios dice de nosotros bien cuando dice tú eres perdonado, tú eres salvo. Él nos da una oportunidad que nosotros no merecemos. Y en esta noche vamos a irnos al libro de Marcos y vamos a leer Marcos 14 del verso 32 al 42. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía, Abba, que es Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Esta palabra que le hemos puesto un título a este mensaje que se titula Venciendo el temor de las presiones. Y Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también es nuestro líder. Y en este texto a mí me impacta la forma como Jesús manejó ese momento. Nosotros podemos ver muchos momentos en la Biblia muy trascendentales. Un ejemplo, Jesús tentado en el desierto fue algo bastante impresionante. Pero en ese texto nosotros podemos ver a Satanás tentando a Jesús. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el enemigo empieza a hacerle ofertas y hacerle ofertas. No obstante, en este texto, aquí podemos ver algo diferente. Podemos ver que Jesús tiene una lucha consigo mismo. No estoy diciendo con esto, el enemigo todo el tiempo tentó a Jesús. Eso es así, pero en este momento el Señor está teniendo una lucha consigo mismo. Y lo primero que quiero resaltar es que ellos fueron a orar a un lugar llamado Getsemaní. Y ese lugar es traducido como prensa de aceite. Prensa de aceite. Ya por sí podemos saber que es un lugar de presión. Es un lugar donde se extrae el aceite de la oliva, y tú puedes saber que ya cuando esa oliva es oprimida, es maltratada para extraer aceite, nunca más es igual.
¿Sabe qué? Nosotros podemos ver, y en este tiempo que nosotros como sociedad estamos viviendo un momento bastante especial, me llama mucho la atención la personalización de cada cosa. Hay una palabra muy usada que es el narcisismo, que es como la consideración máxima que puede tener una persona de sí mismo. Eso viene de Narciso, era una persona que se cuidaba, era una persona un hombre que donde quiera que veía un espejo se miraba y hacía, oh, santo. Y se creía como que él estaba demasiado duro. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo nosotros tenemos algo parecido a eso, y por eso podemos tener muchas luchas en cuanto al propósito. Porque tú compras un celular y de manera te venden esa oferta de que tú ese celular lo puedes personalizar. Tú le puedes poner el fondo de pantalla que tú quieres, tú puedes ponerle el estuche que tú quieres, todas las cosas personalizadas. Y el mundo está tratando de vender un tipo de satisfacción al mundo que nos está llevando a que muchas veces tengamos presión, porque nos vemos tan independientes. Hoy día, si nosotros miramos incluso la forma de vestir de todo mundo, podemos decir, wow, mira qué auténtico. Hace años atrás que la moda era todo el mundo tener un Levi, todo el mundo usaba camisa de Charlie estampado. La moda iba más en torno a lo que un grupo decía. Hoy no es así. Hoy cualquiera se te pinta los cabellos de verde, se hace todos los tatuajes. No estoy criticando ni diciendo nada, pero al final quiero que veamos que eso tiene una razón de ser. Y eso lleva a un camino que nos puede ser de mucho tropiezo para manejar las presiones. Y quiero que veamos, lo primero es que Jesús está en Getsemaní. Cuando Él llega a Getsemaní, Jesús tenía 12 discípulos titulares, pero Él hace algo aquí. De los 12, Él le dice a un grupo, quédense ahí, velad. Es la instrucción que el Señor le da. Pero dentro de ellos, le dice a Pedro, le dice a Jacobo y le dice a Juan, ustedes vengan hacia acá. Entonces ellos están más cerca. Podemos ver una cosa, Jesús nombró a Pedro desde el principio casi del llamado como el discípulo líder. Amén. Cuando ellos están en ese momento que están mucho más cerca del maestro, el Señor le dice algo bastante interesante. Él le dijo en el versículo 34, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Hay versiones de la palabra que nos hacen ver que Jesús está mirando la hora en el cual Él va a ser ya entregado y crucificado. Jesús es Dios. Y una de las cosas que a mí y a todos nos impacta es la manera como Jesús nos enseña y nos da principio para poder vencer las presiones. Recuerdo una vez que nuestro pastor decía, hubieron varios mensajes que él decía, cuando tú tienes una depresión, tú tienes que orar hasta que se vaya la depresión. Y esa parte me impactó tanto porque veo que Jesús manejó eso de la misma forma. Jesús, sintiendo su presión, sintiendo lo que había de venir, oró. Y enseña a los discípulos algo. Él le dice, primeramente, velad. Le da una instrucción clara, velad. ¿Qué quería Jesús que viesen los discípulos de ese momento? Yo pienso que una de las cosas más difíciles que puede pasar para un ser humano es caer bajo los efectos del sueño en un momento trascendental. Es como que a ti te regalen una boleta para ver un juego sumamente importante y que a la hora de tú ver el juego, imagínate que tú la compraste, te agarra un sueño que tú no puedes realmente tener control de nada de lo que está pasando ahí. Yo no sé, tú puedes estar ahí, pero yo te voy a decir que tú perdiste tu dinero porque tú no viste nada de lo que pasó ahí. Tú estás ahí, pero no eres tú. Y el Señor Jesús quería que sus discípulos pudieran experimentar y que velen en ese momento. Pero ellos no podían. Yo quisiera poner un ejemplo de lo que es muchas veces el no ponerse en el lugar de los demás. Cuando un líder
usa la franqueza y la sencillez para decirle a sus hombres de confianza: wow, estoy triste, siento morir. Esa palabra, el dador de la vida, decir en ese momento que su alma le embarga hasta la muerte, es algo que es difícil de entender. Y yo meditaba hace un rato acá que hubieron muchos privilegios en lo humano que Jesús no tuvo, pero que no necesitaba. Jesús es el mejor predicador que ha pasado por toda la eternidad, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y uno piensa: wow, Jesús nunca tuvo un micrófono como este. Pero Jesús no lo necesitaba, porque Él puede hablarte directamente a tu corazón, a tu alma. Jesús nunca necesitó que le lleven agua al púlpito, porque Él es el agua de vida. Jesús no necesitaba ser vestido con ningún tipo de cosa, porque Él está vestido de gloria. Y nosotros tenemos que entender y pensar que al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros le hemos creído, está sobre todos. Y que Jesús quiere enseñarnos, porque al final, ¿sabe que toda la presión y los problemas que Jesús enfrentó eran los tuyos y los míos? En ese lugar, todas las cosas, todas las dificultades por las cuales tú y yo, porque Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. ¿Y sabe qué? Es bueno que seamos afligidos. Es bueno que seamos afligidos, porque así como cuando tú compras, tú vas a hacer una siembra, tú necesitas preparar esa tierra, tú necesitas hacer surcos en esa tierra, le llaman arar esa tierra. Pero si esa tierra hablase y dijera el dolor que está experimentando solo porque tú tienes el propósito de tener un gran cultivo en ese lugar, tú pensarías diferente. Así es Dios con nosotros. ¿Sabe qué? Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor, una de las cosas que pienso que nosotros debemos estudiarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros estudiamos una carrera, podemos estudiar todas las cosas, pero nosotros no nos estudiamos lo suficiente para darnos cuenta de cómo somos. Y hasta cierto punto yo pienso que yo era tan duro, porque uno iba a campaña, iba a muchísimas cosas donde se predicaba la palabra del Señor, pero yo tuve que ser tan afligido que no me quedó de otra. Y yo siempre digo: wow, qué bueno que todas esas cosas difíciles a mí me pasaron para yo poderle decir que sí al Señor Jesús. Y sé que aquí también nos pasa muy parecido. Y yo quisiera, para no perder el hilo, algo que Jesús oraba y le decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Nosotros podemos tener ese tipo de oración ante el Padre, ante las ofertas que el mundo nos da. El propósito de nosotros querer agradar al Señor puede llevarnos a nosotros a orar una oración diciendo: Padre, tú sabes que yo quiero pecar si es posible, decírselo con honestidad, porque hay tentaciones en nuestra humanidad que nosotros tenemos que serle honestos a Dios y decirle: Señor, mira, yo estoy bastante débil, estoy siendo atraído por esta muchacha, por lo que sea. Señor, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a vencer en esto. Y sabe que Él escucha nuestra oración y da respuesta, porque el Señor está interesado en mostrar su poder en nuestras debilidades. Jesús fue tentado en todo. Él experimentó toda clase de preocupación, toda clase de sufrimiento, para que nosotros podamos ser salvos. Para que tú y yo hoy podamos estar aquí y poderle decir: Señor Jesús, gracias por salvarnos. Y lo más importante, yo pensaba algo que puede ser un poco chistoso, y es de ponerse en el lugar de los demás. Yo tengo un tío que lo amo mucho, y hace un tiempo él estaba en la ciudad, estaba en la capital, y tenía necesidad de ir a un baño, para decirlo de esa manera. Y cuando él fue donde una señora en la capital, usted sabe cómo son, perdonen la gente de la capital, él fue
y le dijo, señora, ¿usted me permite usar el baño? La señora está ahí en la puerta y él está del otro lado. Y la señora le dice, no. Y él le dice, ¿cómo que no? Y entró para su baño, militarmente. Y sabe que es fácil decir, quizás la señora que le dijo que no en el momento no sabe realmente lo desesperado que él estaba hasta para pedirle un favor. Mire, nosotros, una de las cosas que a mí me encanta de este texto, primero es que el Señor le pide cosas a sus discípulos que ellos en el momento no estaban en capacidad de poder cumplir. Pero también Él le dice, wow, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que yo me siento tan orgulloso de saber que nosotros tenemos a un Señor que también es abogado y que presenta defensa en nuestras debilidades ante el Padre de una manera tan impresionante, porque Él le está haciendo una exigencia, pero también a la vez les consuela en su debilidad. ¿Y sabe qué? Porque el mismo Jesús está enfrentando una lucha que debe ayudarnos a ser misericordiosos con lo que están pasando por pruebas y por dificultades. Ahora, hay una parte del texto que me llama mucho la atención, porque en el versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y le dijo, Pedro. No, él no le dijo Pedro, él le dijo Simón. Quisiera que entendamos eso. La palabra dice Pedro, pero finalmente Jesús le dijo Simón. Dice, ni siquiera una hora ha podido velar. Y me dio tanta luz saber que el Señor muchas veces nos llama como nos llamaban en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y muchos de estos hombres eran pescadores, y ser pescador es ser experto en vigilar. Un pescador es un experto en vigilar. Mas sin embargo, en el momento que el Señor demanda de Pedro que vigile, él como líder no puede hacerlo. Pero Jesús le dice, Simón, como la gente le llamaba, imagínate tú cómo estaba Pedro en las noches mandando, porque Pedro era líder de muchos de estos hombres antes de él conocer a Jesús. Pedro era un empresario de la pesca, era un hombre de mucho movimiento, pero el Señor le dice, Simón, ¿usted se imagina cómo le podían decir a Pedro, Simón, tira la red, güey? Y Pedro activo todo el tiempo a las 3 de la madrugada como si nada había pasado. Y entonces en el momento que su Señor necesita de ayuda espiritual, él no puede hacerlo. Y él le llama a Pedro primeramente porque sabe, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Yo pensaba, y de verdad que Dios ten misericordia, porque sabe que a todos nosotros Dios nos ha puesto algo en la mano. A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto algo en la mano. Y como predicaba nuestro pastor el domingo, eran 10 leprosos y solamente uno vino y dio gratitud. Y algo pasa con nosotros. Pasa algo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en el mundo éramos personas tan activas y no teníamos problema para amanecer en cualquier lado. Nosotros éramos conocidos como los que más levantábamos la mano en los festivales y donde quiera. Muchas veces el Señor necesita llamarnos, hey, bailador. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos ser tan eficaces y de repente hoy estamos aquí y nos vestimos de cierta religiosidad que no es suficiente. Cuando el Señor conoce, y el Señor tiene un videíto de todito nosotros, mirando lo efectivo, porque lo que ha pasado con nosotros es que nos trasladaron del reino de tinieblas al reino de luz. Pero las cosas buenas que pueden haber en nosotros tenemos que utilizarlas para el reino, para poder glorificar al Señor. Entonces, eso me impresiona cómo el Señor le dice Simón, y cómo el Señor en un momento determinado, ya, ok, nosotros somos salvos y tenemos un nombre nuevo. Pero muchas veces el Señor quiere llamar nuestra atención porque no estamos procediendo de la manera correcta. Y una de las cosas que ocurren cuando nosotros estamos cargados en nuestros problemas es que nosotros perdemos eficacia.
todos caemos en eso, porque nosotros podemos decirle, ay Señor Jesús, tú sabes cómo yo te alabo, pero yo cuando no tengo cuarto, tú sabes que a mí me da brega levantar la mano, Señor. Tú sabes que yo con esta olla que tengo le hacemos huelga al Señor. Señor, tú sabes que yo te amo, pero mira, yo después, no, le empezamos a presentar argumento al Señor. Empezamos, quizá no se lo decimos con palabras, pero los actos hablan solo. ¿Sabe por qué? Porque al final, Dios está esperando que nosotros podamos entender un poquito más qué significa ser salvos. Nadie dijo que tenía que ser fácil. No tiene que ser fácil. Y en este tiempo, ¿sabe? Nosotros como iglesia observamos que lo que antes podía parecer como una necesidad en el aspecto económico, hoy no. Muchos creyentes llegan a la congregación con vehículos, pero tienen un vacío que no lo llena. Yo pienso y creo que la esperanza que pone el dinero en el que no tiene dinero es que cuando yo consiga cuarto de verdad yo me voy a sentir bien. Y yo pienso que el enemigo ha engañado mucho, nos ha engañado mucho con ese pensamiento. Pero los que tenemos dinero ya sabemos que eso no es verdad. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? El dinero no llena el vacío del hombre, solo Jesús. Entonces, hay una parte sumamente importante en el trato con esto. Y es que el Señor Jesús le dijo que velaran, que velen y oren para no caer en tentación. Ese principio de nosotros poder estar vigilantes y orando al Señor, porque para el Señor todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Me impacta el texto donde David peca y la mujer sale embarazada, y David sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero ¿sabe qué? David no dejó de orar mientras ese niño estaba enfermo, porque para Dios todo es posible. Una de las cosas que no pueden cesar en nosotros es el nosotros pedirle al Señor por nuestras necesidades. Y le voy a decir algo. Inclusive el que usted le pida a Dios por su deseo no lo veo mal, porque al final Dios le va a dar la respuesta pertinente para todas las cosas. Pero tenemos que orar, porque usted pudiese pensar que Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, pero no dejó de orar, y Él dice, para ti todo es posible, todo es posible. Piense en algo que no sea posible para Dios. ¿Qué no es posible? Mi necesidad económica, Padre, es posible que tú la resuelvas. La enfermedad, es posible que Él lo resuelva. El matrimonio, es posible que Él lo resuelva. Que no tienes empleo, es posible que Él lo resuelva. No hay nada para Dios que pueda ser imposible. Y sabe que nosotros como iglesia, que hemos tenido el privilegio de ser, de verdad pensamos que tenemos esa simpatía y que tenemos ese acogimiento, pero hay más de ahí. Y sabe que al final, cada una de las personas que estamos aquí, hijos de Dios, que estamos siendo oprimidos o que estamos en un área que queremos ver que las cosas sean diferentes y que eso no nos deja servirle mejor al Señor, eso afecta a todo el cuerpo. Y pienso que uno de los elementos que el enemigo utiliza exactamente es para eso. Pero yo veo y pensaba en el Señor. ¿Creerías tú que hay más por llegar que los que están? No es suficiente con que yo como miembro de mi familia esté en este lugar. Faltan más por llegar que los que están. ¿Pensarías tú que el mejor mensaje de nuestro pastor, quizás nosotros no lo hemos escuchado? Nosotros tenemos que tener esperanza en eso. Hay uno mejor. Que la mejor canción del ministerio de adoración, tú no la has escuchado. No tenemos el mejor sonido aún. Hay cosas que nosotros tenemos que pensar en lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Entonces, Dios nos llama, Dios nos pone en esa dirección de mostrarnos este principio de cómo nosotros orando, presentándole al Padre nuestras necesidades, Él es capaz de dar respuesta a nuestra alma.
y estando en Getsemaní, estando en presión, estando en dificultad, nosotros ser eficaces como creyentes. Poder ser de ejemplos para los que nos siguen. Poder entender que tenemos mucho que aprender y que el Señor está en medio nuestro como poderoso gigante. Y que separado de Él nada podemos hacer. Ese es el principio como Dios en esta noche invadió mucho mi corazón pensando en que hay necesidades que yo necesito ponérsela enfrente al Señor. Porque muchas veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer por razonamientos y por no dejar que el Espíritu fluya como es conveniente. En esta noche pienso en las visitas. Pienso en cómo tú puedes sentir un vacío que no lo llena nada más que el Señor. Cómo tú puedes experimentar soledad aún en medio de compañía. Cómo tú puedes contarle las cosas a quien tú consideras tu mejor amigo o tu mejor amiga y sentir que no tiene una respuesta para ti. Cómo tú puedes buscar y no encontrar. Y muchas veces cuando encuentra, siente que lo que encontraste fue estéril. Cómo podemos poner esperanza en cosas que después se tornan pasajeras. Cómo podemos decirle que sí a algo que después queremos decir que no. Porque solo Jesús es capaz de dar respuesta real a nuestras vidas. Yo quisiera, si es posible, que nos pongamos de pie en esta noche. Dios está buscando que seamos creyentes más eficaces, que en este tiempo donde el enemigo de muchas formas trata de abrumar al mundo con problemas, porque ahora es fácil encontrarse situaciones que ponen mucha presión. A mí me encantó una prédica que Jesús decía: no cojan presión por nada. No cojan presión por nada. ¿Sabe por qué? Porque de manera general el mundo está ejerciendo su fuerza para poner presión en el individuo, por ponernos a elegir cosas que no son convenientes y que después no tenemos ni siquiera la fuerza para velar y orar. Entonces, en esta noche, Espíritu Santo de Dios, oramos que seas tú ministrando de manera poderosa el corazón y la mente de tus hijos y aún de las visitas. Señor, tú eres la respuesta, tú eres la salida. Oramos que tú permitas ver que tu mano poderosa está a favor de ellos. Oramos, Espíritu Santo, que tu gracia, Señor, inunde e invade su corazón con salvación. Queremos pedirle a las visitas que si tú has sentido que el Señor ha hablado a tu corazón en esta noche, tú puedes levantar tu mano. Tú puedes levantar tu mano y decirle: Señor Jesús, yo necesito de ti. Si hay alguien en esta noche que siente que su corazón está aún vacío, que hay áreas que hace falta algo por completar, por favor, puedes levantar tu mano y nosotros te vamos a ayudar en oración. No te vamos a levantar, no te vamos a topar, no vamos a hacer nada por el estilo. Solamente queremos que tú, si has sentido eso, levantes tu mano y que pases hacia el frente. De no haber nadie así, entonces vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu iglesia. Gracias por tu gracia, por tu favor. Gloria a Jesús. Quienes han sido bendecidos con esta palabra, denle un aplauso al Señor por esto. Dios es bueno.